La educación es parte de la agenda política. Las modificaciones del sistema educativo son uno de los planteos más escuchados en los últimos tiempos. La diferencia entre el sistema público y el privado, la obligatoriedad escolar y la labor docente son solo algunos de los ítems de los que poco sabemos, pero todos opinamos. Hoy, en una nueva entrega de La Realidad, te traemos la mirada de Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, que nos comparte su vasta experiencia y su mirada profunda sobre el sistema educativo actual. Lejos de los planteos del sí o no al celular, o de otras cuestiones de último momento que solo intentan que tengamos rating, hoy tenemos un planteo real para que puedas conocer en profundidad el sistema educativo argentino. La educación es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta un país, eso lo sabemos. Por eso no es de extrañar que esté en la agenda de los políticos año tras año. El tema es cómo se lleva a cabo esto. Hoy tenemos muchas novedades en el escenario de la educación, así que por eso lo tenemos de invitado a Gabriel Brenner. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, además es especialista en gestión y conducción del sistema educativo, y qué mejor que él para en este programa de La Realidad mostrarnos y contarnos un poquito su mirada, compartirnos su versión acerca de todas las cosas que están pasando. Le damos la bienvenida y a ustedes también bienvenidos a este capítulo de La Realidad. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar acá con nosotros en principio. Bueno, yo hice esta intro porque la verdad es que es un momento bastante movido en el sistema educativo. Tenemos las nuevas normas ahora que dispuso el gobierno de la ciudad, que quiero empezar por ahí. El no uso de celulares en las aulas. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Bueno, a ver, en principio creo que es cierto que los celulares en las aulas implican un nivel creciente de dificultades. Esto es cierto, por eso es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Educación, comunica esta norma. También es cierto que la norma, plantea regular el uso de los celulares de manera mucho más enfática, de alguna manera aconseja no utilizarlos en nivel inicial y primario, y es menos, de alguna manera, es menos incisiva con respecto al secundario. De todos modos, María, yo creo que es importante decir que, primero reconocerlo como dificultad, pero también decir que no creo que sea conducente, entiendo que en los medios ocupa un lugar y una función a veces hasta de marketing, pero no creo que sea conducente pensar en si prohibir o no prohibir el celular. Digo porque, y mucho menos en tiempos en los que vivimos de democracia, por más adelgazada que esté la democracia, es democracia y está bueno, y en un espacio como este, no solamente hablar de ella, sino defenderla. En democracia me parece que la prohibición como estrategia para poder lograr algo, me parece que es de corto alcance. ¿Y por qué te digo esto? Porque me parece que lo que pone en evidencia el celular es, o en todo caso, o te diría algo así como que el celular es una especie de analizador. ¿Qué quiere decir eso? Y es algo que pone al descubierto la relación que existe hoy entre docentes y estudiantes en las escuelas. Pone al descubierto el vínculo que los chicos tienen con la escuela, con el conocimiento. También, de alguna manera, desnuda los conflictos, los sinsabores y las dificultades que existen hoy en una institución como la escuela, o en todo caso entre generaciones, porque también podría decirte que es un gran problema entre padres, madres y chicos. Los papás, las mamás, las familias le piden a la escuela a veces que resuelva algo que ellos tienen dificultad de resolver. O te agregaría, me parece que a veces hay ciertos problemas que se los endosamos a los pibes y que son
problemas de adultos. Hace pocas horas me entrevistaron en un programa de radio y en un momento, frente a la misma pregunta que me haces vos, les dije, con muy buena onda, dije, disculpen, en este momento que me están haciendo esta pregunta sobre el celular, yo me juego, es más, estoy convencido de que alguno de ustedes o en la producción misma están mirando el celular. Entonces, con eso lo que les quiero decir de alguna manera es que el celular no es un problema de los pibes. O en todo caso, a mí me gusta esta frase que nos enseña muchas veces, que nos dice que los pibes aprenden más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. Entonces, te reitero, creo que sí me parece que es conducente a regular el uso del celular, no prohibirlo. Y con eso te agrego, María, que para algunos docentes el celular se convierte en una dificultad, para otros docentes es una herramienta incluso con aplicaciones que permiten trabajar en las clases. Y te agrego una cuestión más que pensaba mientras me preguntaste. A ver. Si todos los pibes tuviesen una computadora portátil que provee el Estado como política pública, yo no digo que resuelva el tema del celular, pero seguramente apaciguaría o posiblemente serían menores estos problemas respecto de la utilización del celular. Entonces me parece que también hay que poder mirar no solamente desde el lugar de la prohibición, que a veces vende mucho en los medios, cotiza alto, sino fundamentalmente pensar cuál es el sentido que tiene aquello que ocurre en la escuela. A mí como educador me preocupa pensar no solamente en el celular como un obstáculo, sino también como una herramienta que puede potenciar el aprendizaje. Y me parece que en todo caso lo que hay que poder es entender que hay que trabajarlo con la comunidad educativa, con cada institución educativa, y no tener la creencia de que porque un gobierno dictamine una norma, e incluso otro país, porque esa misma resolución menciona investigaciones de otros países, incluso que otro país, digamos, saque una ley al respecto, creernos que porque existe una ley o porque existe una norma, eso va a ocurrir acorde a lo que pretende la ley o la norma. Me parece que eso a veces es un poco ingenuo. Bueno, viste, tenemos el caso de Jujuy, que por ejemplo, ellos están a favor del uso de celulares, de hecho han potenciado el uso de celulares en las clases, pero en la Ciudad de Buenos Aires no pasa eso, o sea, son miradas distintas, como decís vos, que por ahí más bien tienen que ver con el pensamiento de cada uno, ¿no? Como cada docente aplica por ahí en el aula lo que mejor le conviene, me parece, ¿no? No, me parece bien que... ¿Puede ser? Sí, me parece bien, igual que haya normas. A ver, mucho más, María, en estos tiempos en que me parece que hay enorme cantidad de confusiones, en estos tiempos, en estos días, en que hay deliberadas intentos y políticas que de alguna manera reducen o achican o minimizan el valor del Estado. ¿A qué te referís, por ejemplo, Gabriel? Y me refiero, por ejemplo, en la política de educación nacional, digo, para empezar a decir, Sí. por primera vez, desde el gobierno de Onganía, siglo pasado, década del 60, se rebaja al ministerio a una secretaría. Es un dato. O sea, el Ministerio de Educación se lo rebaja a Secretaría de Educación. Podría seguir. Estoy en estos días, como docente universitario, de paro, porque mi salario, digamos, rinde un 40% menos respecto de las condiciones de vida que tenemos en este momento en el país. Y te agrego un dato fundamental, digo, para que veas a lo que me estoy refiriendo. Se quitó el FONID, es un fondo, especialmente pensando a nivel regional y de las provincias, es un fondo compensatorio que contribuía a, contribuía a resolver el salario docente. ¿Qué quiere decir esto? En El FONID era el llamado incentivo, ¿no? Para la gente, es ese, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un fondo nacional que permitía y ayudaba a las provincias para completar muchas veces hasta un 10% del salario de un docente. Claro. En el caso de provincias pequeñas, que no se las pueden, que no tienen, espalda ancha para resolver ciertas cuestiones, el problema es mucho más grave, no para las provincias que tienen más ingresos, como la que empezamos hablando, como la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, me parece que es otro dato impactante esto de que se sacó el FONID por decreto y esto, implica un deterioro de las condiciones salariales y de trabajo de los docentes. Entonces, bajamos a la primera pregunta. A veces hay que poder pensar el texto
en su contexto, en las condiciones que lo hacen posible. Nosotros estamos pidiéndole a los docentes que conozcan y que además piloteen regulando en torno a los celulares, ni más ni menos que los celulares, que es un problema no para los pibes, sino para la sociedad, Sí. y deterioramos sus condiciones de trabajo de manera vertiginosa a través de la rebaja de su salario respecto de la inflación y respecto de la pobreza, y además tampoco lo formamos en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Entonces, mira, es como desarrollar un plan de alfabetización, que es parte de las intenciones y me parece muy legítimas, a nivel federal, pero al mismo tiempo discontinuar la entrega de herramientas que sirven para aprender a leer. Yo te hago una pregunta antes Sí, que vos sí, me hagas sí. otra, y es una pregunta, por supuesto, hasta lúdica, porque Sí. soy educador, o sea, trabajo Está como perfecto. docente. ¿Vos pensás que se puede aprender a jugar a la pelota sin pelota? Claramente que no. No. Entonces yo digo, ¿cómo a veces nos llenamos la boca hablando y todos firman, digamos, ¿no? Que hay que alfabetizar en todos los rincones del país y se hace no otra cosa que discontinuar la entrega de libros en las escuelas? ¿Y por qué digo esto? Porque algunos nacimos en hogares en donde tuvimos la ventaja o... ¿Esto pasa solo en la ciudad de Buenos Aires o estamos hablando de toda la de provincia? todo el país. De todo el país. Es más, el reciente Aprender 2023, que es una prueba estandarizada local, Sí. porque todos conocen más PISA, porque PISA sale en los medios, pero Sí. Aprender, que es el nombre que hoy tiene lo que se conocía como ONE, como Operativos Nacionales de Evaluación, en su última medición, una de las cosas que ofrece como información es el deficiente acceso a los libros que tienen los chicos y las chicas en la Argentina a nivel federal. Entonces, teniendo esta información y sabiendo que hay que alfabetizar porque tenemos problemas vinculados a comprensión lectora y a escritura, ¿cómo no vamos a plantear como condición primera o básica acercarle libros a los pibes? Porque te estaba diciendo que algunos tenemos la ventaja o el privilegio de haber Sí. nacido en un hogar en donde nuestro papá o mamá nos compró un libro Claro. o varios libros. Pero María, hay chicos que acceden a su primer libro a través de la escuela y en cuarto grado. Entonces, me parece que es importante, si queremos pensar en la igualdad, si queremos pensar en la democracia y si queremos pensar en los planes de alfabetización, pensar en el rol que tiene que tener el Estado para justamente acompañar y beneficiar a la mayoría de la población y especialmente a los que están en peores condiciones que otros. Por eso me parece importante decirte esto frente a la pregunta, si bien empezamos hablando de la realidad porteña, estamos hablando de tecnología para aprender en la escuela. Entonces, el celular Sí. puede ser algo que potencie el aprendizaje, puede ser algo que dificulte la convivencia y el aprendizaje, pero me parece que reducir a habilitarlo o prohibirlo No omi- soluciona el problema de base. y omite la información que ayuda a discernir. Entonces, te resuelve más una lógica de opción binaria para que la gente vote y en el zócalo del televisor te dicen sí o no, celular. Y eso genera más rating. Ahora, el marketing a veces no tiene nada que ver con resolver problemas La concretos en la realidad, escuela. digamos. Gabriel, te me adelantaste un poquito porque mi pregunta, o lo que seguía era, ¿cómo ves vos? Que es una pregunta amplia, pero creo que me la sintetizaste bastante. ¿Cómo ves la educación hoy acá, situado, en el momento en el que estás? Es que está buena tu Sabemos pregunta. que viene, digamos, tuvo deterioros la educación, que fue, digamos, que es lo que la mayoría de la gente piensa, opina, quizás sin saber en sí la realidad de los docentes también, pero hoy. María, me olvido la fecha, pero el 23 de abril Sí, yo estuve en la calle con muchos argentinos y argentinas, créeme, y lo habrás visto. sí. No tengo memoria de una movilización de semejante nivel de masividad. Créeme. Sí. Llegué hasta donde llegué y lo pude avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón, ¿el 23 fue el tema de la marcha de qué, universitaria? O... Fue la marcha universitaria de defensa de la educación pública. Sí. La masividad que tuvo, creo que es una de las primeras cosas que hizo de alguna manera, o puso en pausa, o de todos modos el gobierno acusó recibo. ¿Por qué? Primero porque se inundó la calle de gente. Segundo, porque muchos votantes de este gobierno dijeron, yo te voté, pero la educación es pública, no toques la educación. Y además, porque ¿sabes qué, María? La educación pública no es patrimonio del peronismo, del radicalismo, mucho menos de la Libertad Avanza y Claro, del no PRO. tiene banderas políticas, sí, sí. La educación pública argentina es patrimonio de toda la sociedad argentina y me parece que lo que está ocurriendo
y yo te empecé a nombrar antes, es un daño a la educación pública que puede ser tan grave como su prestigio centenario. La educación pública tiene prestigio centenario. Nosotros hemos logrado en este país... Gabriel, perdón, ¿hablamos de educación pública universitaria o me estás hablando de los otros dos niveles? Yo te hablo de también? educación pública que implica la total? educación obligatoria Sí. y la educación universitaria. María, la educación obligatoria, Sí. desde que empezó, digamos, la democracia, hasta ahora, se duplicó en cantidad de años. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezó esta democracia, esta última democracia, había 7 años de educación obligatoria. Hoy hay el doble. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Que los chicos aprenden bien y mucho? No, hay muchas dificultades. Pero quiere decir, por ejemplo, María, que cuando empezó esta democracia, la secundaria no era obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que a la secundaria iban muy pocos o no tantos. Y que desde el 2006, que hay una ley que es la 26206, en la Argentina tienen que ir todos los pibes a la secundaria. Y los niveles de inclusión de los pibes en la secundaria hoy está en el 95%. Eso quiere decir que es muy importante porque no se puede modificar nada sin todos adentro. El problema es que hay muchos y casi todos están adentro, pero el gran problema es que hay que aprender mucho más y mejor y hay que lograr que el que entra termine. Porque también es cierto que entran 2 chicos y termina uno, y eso es muy grave desde el punto de vista del diagnóstico de la secundaria. Pero cuando me preguntas por la educación, yo te contesto por la educación obligatoria y también por la educación superior, que son las universidades y son los institutos de formación docente. Yo soy docente del Instituto Joaquín P. González, aquí muy cerca de la ciudad. Por lo tanto, también hay que decir eso, porque muchas veces hay quienes se olvidan cuando hablan de las movilizaciones en las universidades. Pues fíjate que los medios hablan de la UBA está de paro. No, no es la UBA. Yo soy docente de la UBA y egresado de la UBA. Son las universidades nacionales, que es mucho más que la UBA. A veces hay ciertos elitismos públicos en donde muchos medios hablan de la UBA. También, en ese sentido, la UBA es parte de un conglomerado de universidades. Y también hay más de 1.200 institutos de formación docente en provincias del norte profundo o del sur. El ámbito de formación docente es el Instituto Superior de Formación Docente, que está en todos lados. Por eso es que me parece importante decir que lo que está bajo, de alguna manera, peligro, es la educación pública. ¿Por qué? Porque hay un discurso deliberado y acciones correspondientes con él que tienden a desfinanciar la educación pública. María, desfinanciar la educación pública es privatizarla, porque es trasladar, de alguna manera, la responsabilidad de solventarla al bolsillo de las personas. Gabriel, ¿Me explico? Súper, y de hecho yo soy una gran defensora de la universidad pública. Te lo contaba hace un ratito, yo egresé a la universidad pública. Pero hay algo que está, y yo quiero preguntar porque me parece que hay mucha gente, esto también le debe hacer ruido, ¿no? Se habla mucho y no queda ninguna duda, yo no creo que haya un argentino que tenga duda del nivel que tiene la Universidad de Buenos Aires, de las universidades públicas en sí. Pero no se dice lo mismo de las primarias y secundarias públicas. ¿Por qué? Como que hay diferencias con las privadas, más allá de lo económico. Mira. Pero el nivel, supuestamente, el común de la gente dice... Por ejemplo, no sé, en la época de mi mamá, ir a la escuela pública, a la escuela primaria y secundaria era mejor que ir a una privada, por ejemplo, porque tenían un estatus, no sé, el Buenos Aires, acá, ¿cómo se llama? El Colegio de Buenos Aires. Buenos Aires o el la Ciudad de Pellegrini. Buenos Aires, yo no soy de acá, se nota. No, no importa. Pero digamos, tienen como, el Pellegrini, por ejemplo, tienen como cierto estatus. Eso hoy en día no sé si sigue. ¿A qué se debe esto? Mira, yo creo que la distinción no es solo público-privado, sino que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones sociales de origen del pibe, o concretamente a la posición socioeconómica y cultural de su familia. Y eso te va a dar mucho más exacto el resultado o la explicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pibes que nacieron y viven en casas con mejores condiciones socioeconómicas tienen más probabilidades de que les vaya mejor en la escuela. Y mucho más si agregas el nivel educativo al que accedieron su papá y su mamá. Con esto lo que te quiero decir es que me parece que es fundamental, justamente por esto, fortalecer las políticas públicas. Por eso es que lo que me preocupa mucho, y tu pregunta me ayuda a decirlo, es cuando un gobierno, porque eso no pasa en muchas democracias mundiales hoy, incluso países que suelen ser ponderados por la oficialidad, aquí,
tienen un sistema de educación en donde lo público es clave y vertebral. Por eso cuando de alguna manera se plantea ese ninguneo o esa persecución al Estado, es gravísimo porque no hay otra, cuando se persigue al Estado y se desfinancia y se achica el Estado, que un proceso a veces abierto o encubierto de mercantilización. Y cuando digo de mercantilización me refiero a que lo que van a regir son las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Y la mayor cantidad de pibes y de gente en nuestra población y de nuestras provincias, somos un país federal, necesita de un Estado que funcione muy bien para lograr sostener y fortalecer la educación pública. Por eso, a tu pregunta respecto de los niveles educativos obligatorios, Sí. te digo, y mirá qué curioso, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, hay una pequeña diferencia, pero la educación privada es la mitad de la matrícula y de las instituciones, y la educación pública o estatal es la otra mitad. Pero en el país, María, la distribución de público y privada es de 75 y 25%. ¿Está? ¿A qué corresponde ese 75? 75% público, estatal. Cuando vos decías recién, en mi provincia, la jerarquía era lo público, bueno, te quiero decir que en todo el país... En su momento, ahora ya es como que perdió eso, ¿viste? Sí, Yo, por ejemplo, ya fui a colegio privado. Pero a veces lo privado no se destaca por la excelencia académica, sino porque... A eso me refería. ¿Hay diferencia académica? Porque está en el común, ay no, le mando, viste que está como la clase trabajadora, digamos, muy de los hijos al colegio privado. Es como que invierten mucho en educación y mandan a los hijos al colegio privado, así no lleguen a fin de mes. Y conozco miles de casos. Vos decís, pero ¿por qué no lo mandan al público? ¿Por qué hay esa cuestión de no al público? Porque yo creo que, por un lado, hay un proceso de hostigamiento y fundamentalmente de persecución y deterioro de lo público. De hecho, a ver... ¿Esto ya lo viviste, Gabriel, o es ahora? Yo creo que el punto fuerte de inflexión son los 90, que yo los viví porque yo ingresaba al mercado laboral. En los 90 empezaba mi adultez, Claro. Yo ingresaba al mercado laboral y trabajé en escuelas privadas y públicas. En los 90 hubo justamente políticas y una ley que se conoció como Ley Federal de Educación, tendientes a justamente considerar o a tratar al Estado en una condición subsidiaria y darle principalidad o centralidad al mercado. Entonces, en ese momento no solo ocurrieron transferencias, digo, de las escuelas que eran y se administraban a nivel nacional, las traspasaron a las jurisdicciones, sino que además hubo reducción presupuestaria. O sea, Claro. yo, nación, te paso a vos, Misiones, la responsabilidad para que administres tu provincia en lo educativo. Y cuando vos, Misiones, me decís, bueno, ¿me pasás el dinero? Ah, no, te paso la responsabilidad, pero Claro. tenés que hacerlo con tus fondos. O sea, eso que se conoce como descentralización de las políticas neoliberales económicas, a veces, porque no se explica bien, es una desresponsabilización. O sea, yo te paso para que vos te hagas cargo de la educación de tu provincia, pero no te paso los fondos. Claro. Y no pasar los fondos desde el punto de vista de la administración gubernamental es directamente un acto de absoluta desresponsabilización. Por eso yo decía que de financiar la educación pública es un modo de privatizarla. Por eso me parece importante decirte lo que te decía antes, que me quedé justo en el camino, cuando te decía que algunos dirigentes dicen, pero mirá, por ejemplo, un sistema que se lo mira como, y hay cierto embobamiento, es Finlandia. Yo siempre digo que si lo apurás, no la sabe ubicar en el mapa, pero eso es otro tema. Sí. Ahora, te hablan de Finlandia. ¿Quién no sabe? ¿La educación en Finlandia es como que no está buena, decís vos? No, al revés, la educación en Finlandia es recontra interesante, Sí. pero muchos que tienden a menoscabar la educación pública Sí. argentina o que llevan adelante políticas privatistas y mercantilizadoras, te hablan maravillas de Finlandia. Y no saben dónde está ubicado el mapa. Eso es lo de menos, pero cuando Sí. te pones a hablar, eso me preocupa menos que no sepan dónde está ubicada, que no saben, por ejemplo, que las democracias escandinavas, como la Sí. de Finlandia, son democracias con políticas de Estado muy duraderas. Claro. Entonces, acá se habla de que hay que explotar y terminar con el Estado. Y lo que hace interesantes, fuertes, las políticas educativas en Finlandia son políticas de Estado duraderas. O el salario docente, de los mejor pagos. Entonces, en la sociedad, las familias y los pibes quieren ser docentes. Claro. Es una profesión que desde las políticas públicas se la jerarquiza.
Y es más. Bueno, en Corea pasa lo mismo. Bueno, pero también. en Finlandia le va bien en las pruebas PISA, que son como la medición que se ha convertido en una especie de religión de la educación. Y son una prueba estandarizada, como hay otras. ¿Funcionan para algo los PISA? Perdón que te pase. Yo creo que las PISA funcionan como un modo de, claro que funcionan para algo, funcionan como un modo de disciplinar las políticas públicas de muchos gobiernos, como por ejemplo el que tenemos acá en la Argentina y en muchas jurisdicciones. Porque PISA, que además hay que decirlo, PISA es un sistema, por supuesto, de evaluación estandarizada, que tiene mucha reputación. En los medios aparece, por eso te digo, como la única religión, pero hay las TERCE, las pruebas TERCE, están las pruebas de UNESCO, están las pruebas de carácter doméstico, como eran los ONE, los Operativos Nacionales de Evaluación, que ahora se llaman enseñar o aprender. Lo que te quiero decir es que las PISA son pruebas que se toman estandarizadas a una muestra de estudiantes. No son censales, es a un grupo de estudiantes es un grupo de 15 años. Tercer año, ¿no? Pero mira, los contenidos, esto la gente en general no lo sabe, los contenidos que toma PISA no son los contenidos que están en los diseños curriculares. Yo hablo muy técnicamente, pero los diseños curriculares son, de alguna manera, la norma que orienta y que de alguna manera que orienta lo que debe enseñarse en las escuelas. Exacto. PISA, cuando toma un examen a los pibes de 15 años, no se orienta por los diseños curriculares, sino por los lineamientos vinculados a la relación de los chicos con el saber que establece la OCDE, que es la Organización Mundial de Comercio más importante que existe en el globo. Entonces está bueno saber esto y que tiene muchos vínculos con las empresas privadas como Pearson, más importantes, entre otras, de la educación mundial. Entonces lo que te quiero decir con esto es que son una medida, pero una cosa es tomarla como una medida más, como si fuese una regla más que mide, y otra cosa es dotarla del monopolio de la evaluación. Entonces, lo que dice PISA es una religión. Y me parece que ahí cometemos un error, porque además, ¿sabes qué? Perdemos soberanía. Eso nos está pasando. Perdemos soberanía. Y yo, así como pienso en la soberanía con las Malvinas, pienso en la soberanía para enseñarle a los pibes y a las pibas de este país quién fue San Martín. No da lo mismo, no es todo igual. Entonces me parece que es importante, de alguna manera, pensar cuándo, de algún modo, vamos perdiendo soberanía y cuándo, de alguna manera, se va aniquilando o asfixiando a la educación pública y al papel del Estado. A ver, tiene que haber Estado, tiene que haber mejor Estado. Sin Estado, ¿sabes qué, María? La educación se convierte en un privilegio y deja de ser un derecho, que es todo un tema para discutir, que la educación en Argentina es un derecho. Y no lo digo yo, lo establece la ley de un país federal. Entonces me parece importante esto, dejárselo claro a mucha gente que a veces habla en función de lo que es un zócalo televisivo, de lo que sale PISA, de lo que ilumina PISA, pero no sabe lo que yo te acabo de contar. Sí, Gabriel, hay una cuestión con esto de los colegios públicos e incluso con las universidades públicas, ¿no? Más allá del nivel que tienen, que es el adoctrinamiento. ¿Se adoctrinan los colegios públicos? Otra falacia. Mira, cada vez veo más claro que el que se queja del adoctrinamiento padece esa enfermedad. ¿Por qué? Para adoctrinar a alguien hay que partir por lo menos de dos supuestos. Esto lo dijo el filósofo Martín Cohen con mucho criterio. ¿Cuáles son los dos elementos que hay que partir para entender que hay adoctrinamiento? Uno es que el alumno es un recipiente vacío, un recipiente que hay que llenar, ¿no? Es un ser pasivo. Y el otro es que los docentes son todos autoritarios. Lo último, bueno, estoy convencido de que no es así. Es cierto, hay muchos docentes más tradicionales, más conservadores o autoritarios, pero no la gran mayoría. Y lo primero, los pibes no son objetos, o mejor dicho, recipientes vacíos que hay que llenar. Son sujetos activos que tienen su opinión y que, en todo caso, siempre tienen conocimientos previos sobre los que hay que considerar cuando uno les enseña algo. Entonces, me parece que considerar adoctrinamiento es desconocer estos dos elementos. Claro. Y lo que yo creo que es fundamental es que la escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía democrática y que hay que poder enseñar desde un montón de perspectivas políticas, económicas, ideológicas, y que en todo caso después es ese alumno o esa alumna quien con la más plural y sofisticada y rigurosa información elige cuál es su perspectiva o su posición.
Me parece que nuestra función como adultos escolares, como escuela, es proveer la mayor cantidad de información. Vos fíjate que aquellos que se quejan o denuncian adoctrinamiento, lo que quieren es, de algún modo, que todos hablen y se vistan del mismo color, con la misma versión. Y de alguna manera les preocupa cuando hay pluralidad de ideas, de perspectivas. Yo creo que esto del adoctrinamiento es una estrategia más que pinta de cuerpo entero ciertas tendencias actuales en las políticas educativas. Neoliberales en lo económico, ¿no? Mercantilizar y reducir el papel del Estado, en este caso en educación, y neoconservadoras en lo cultural o en lo educativo, en donde, por ejemplo, confunden a la población respecto de la ESI y dicen que la ESI es perpetuar o es adoctrinar con la teoría de género. La educación sexual integral, que además es una ley, es una política que tiene que ver con... Una ley que ha costado mucho incluso, Tal ¿no? cual. Mucha lucha. Es una política que tiene que ver con el cuidado de sí mismo y de los otros. Después de haber padecido la pandemia, Claro. bien vale darle estatura política, si querés, al cuidado de los otros. Que la escuela se haga cargo de que un pibe pueda cuidarse a sí mismo, de que pueda cuidar a los otros, de que la escuela se haga cargo de que los pibes accedan a información científicamente validada en torno a su sexualidad y en torno fundamentalmente a cuestiones centrales como la prevención del embarazo temprano, en cuestiones que tienen que ver con enfermedades como el SIDA, en cuestiones que tienen que ver con la violencia machista, pero también la violencia de género, a partir de trabajar con los pibes en la secundaria en torno a los noviazgos violentos. Claro. Mirá, y podría seguir. Me parece que la ESI es clave como una fuertísima herramienta de democratización de las relaciones de los chicos entre sí. ¿Sabes para qué, María? Para que los pibes sean mejores que lo que pudimos ser nosotros los adultos. Entonces, me parece que ahí también tenés algo fundamental para poder pensar que nuestra democracia, que a veces se adelgaza o que está en jaque, hay que hacerla más democrática. La ESI es una herramienta del sistema educativo para hacerla más democrática. Y para explicar qué significa la ESI, me parece que hay que aprovechar estos espacios en donde uno de alguna manera lo que hace es proveer información que de alguna manera tiene que ver con qué significa la educación sexual integral para la vida de un chico, de una chica y de una sociedad. Por eso me parece que es muy importante a veces tomarse un ratito, leer aquello que tiene que ver con cierta información y no comerse el amague y en todo caso dotar de credibilidad absoluta a lo que a veces sale en los zócalos televisivos, que a veces pretenden más el marketing directo que esclarecer ciertos problemas. Y me parece que esto es importante decirlo en todos lados donde se pueda. Bueno, esta pregunta que tengo que hacerte va específicamente con lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, ¿no? Mercedes Miguel, que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ella insiste en esta necesidad de reformar todo lo que tenga que ver con la escuela, pero secundaria. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué hay detrás de esta propuesta de decir, así como está mal, hay que modificarla? ¿Qué habría que modificar según vos? Bueno, la escuela secundaria viene teniendo muchas transformaciones, pero fíjate que me parece que la escuela secundaria es a veces aún mantiene un formato en cuanto a la distribución de tiempos, de espacios, la cantidad de materias que de algún modo entra en colisión con la realidad que estamos viviendo, con el modo, para decirlo correctamente, en que con el ritmo cardíaco con el que laten adolescentes de este tiempo. Claro. Me parece que también hay que pensar la relación de la cultura escolar con otras culturas, como las culturas juveniles, la relación de la cultura escolar con las culturas cibertecnológicas, porque hoy, nos guste o no nos guste, la escuela es la escuela de la imprenta. Yo te hablaba antes de los libros,
pero también es la escuela de Internet y de la cibercultura nueva era, y de digamos. las redes sociales. Yo trabajo, uno de los trabajos que hago hace mucho tiempo y me apasiona es la formación y acompañamiento de equipos directivos y docentes. Muchas veces estamos trabajando en una capacitación y los docentes o los directivos plantean que los pibes se van el viernes de la escuela y cuando vuelven el lunes hay un problema gravísimo que no tuvo que ver con algo que pasó el viernes, sino que tuvo que ver con algo que pasó en TikTok durante el fin de semana. Y eso a veces genera un nivel de dificultad grave o gravísimo. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que me parece que hay un montón de situaciones que tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo, las transformaciones de la tecnología. A ver, María, la escuela, tal como la conocemos, nació, cuando digo la escuela me refiero al sistema educativo moderno, pero surgió al calor de la revolución industrial y el capitalismo industrial. Y hoy lo que comanda en el mundo es el capitalismo financiero. Entonces, a veces le pedimos a la escuela, digamos, lo que no resolvemos como sociedad. La escuela es una caja de resonancia y tiene las mismas dificultades que la sociedad de la que forma parte. Ahora, también, y viene haciendo transformaciones, hay que transformar, en este caso, vuelvo a tu pregunta, la escuela secundaria logrando que las materias sean menos cantidad, sean más significativas respecto a la relación de los chicos con el saber, que podamos lograr pensar la relación de los chicos con el conocimiento y con la tecnología al mismo tiempo. La educación sexual integral tiene que estar presente en la formación de los adolescentes en la escuela. Me parece que también hay que poder pensar el cuerpo en la escuela. La pandemia nos ha enseñado mucho que tiene que ver con la presencialidad y la virtualidad. Ahora yo me pregunto, antes de la pandemia ya sabíamos sobre la presencialidad y a veces en la escuela pasaba que había personas en la escuela, en muchos casos pibes, en otros casos docentes, que estaban de cuerpo presente, pero se habían ido o están en otra parte. Entonces me parece que la presencialidad no pasa solamente por estar de cuerpo presente, sino que pasa también por el sentido que tiene esta mañana en la escuela, el sentido que tiene enseñar una materia. Y cuando en una materia, y esto lo digo porque fui preceptor, fui docente, fui director de escuela secundaria y trabajo todo el tiempo con docentes, cuando en una clase el profesor o la profesora logra conectar y de alguna manera llevar la pasión que siente por la materia que enseña a las actividades y a la propuesta que le hace a los pibes, cuando un docente logra hacer parte a los pibes de un proyecto, eso es imparable. Y te puedo asegurar que cuando, en todo caso, la pasión es la que gobierna, y me refiero a la pasión de un docente por el saber, y se traslada a los pibes, la curiosidad, las ganas de meterse en ese viaje, muchas veces hacen que se resuelvan problemas de convivencia, se resuelvan problemas de regulación de pantallas, celulares, y me parece que el desafío central, y vuelvo a tu primera pregunta, sin descuidar que hay que pensar cómo regular el celular, el desafío central es cómo pensar y cómo hacemos para que las clases sean más atractivas, más significativas. Y no porque es un gran desafío. Pero no porque considero que el docente tiene que ser un payaso, porque algunos creen que el docente tiene que ser un payaso que anime. No. Hay cosas que se aprenden en una materia o en la escuela que no son divertidas y hay que aprenderlas. No, lo que digo es cuando, en todo caso, lo que comanda es la pasión, ocurren cosas del orden de lo inesperado. Cualquiera puede estar pensando mientras hablo, sí, Gabriel, y las condiciones de trabajo es de lo primero que hablé. Lo primero que quiero dejar claro es que si las condiciones de trabajo de los docentes no son dignas en cuanto a salario, a formación docente, a infraestructura escolar y a disponibilidad de recursos tecnológicos y de conectividad, no le pidamos al docente que en todo caso invente la pólvora. Entonces me parece importante esto aclararlo, porque muchas veces si no quedan discursos que son voluntaristas. No. La pasión por enseñar una materia y por trasladarle
esa sensación a los pibes es fundamental. Pero primero tienen que estar claras y tienen que haber políticas públicas que garanticen esas condiciones de trabajo de los docentes y esas condiciones de existencia en las escuelas. Y me parece que está todo ligado. Ahora, por eso es que después de haberte contestado sobre la regulación de los teléfonos celulares, te digo, igual metámonos a ver cómo hacemos más, cómo dotamos de más y mejor sentido a las clases. Y vamos a ver que, en todo caso, allí hay cosas que cambian. Mira, te lo voy a contestar con otra cosa. Yo trabajé muchos años investigando sobre convivencia escolar. Sí. Y muchas veces se habla de la violencia en la escuela. ¿Sabes algo que, y mirá que trabajé no solamente diagnosticando, sino también desarrollando políticas públicas al respecto, en una encuesta muy importante que se hizo y de la que fui parte en su confección en el Ministerio de Educación hace ya 10 años, ¿sabes cuál fue el elemento determinante que resolvía o mejoraba las condiciones de la convivencia en las aulas? La intervención de los adultos. Así como te digo, ¿qué quiere decir esto? De cosas tan pequeñas como, por ejemplo, cuando un pibe viene en el recreo y le dice a un docente que lo están molestando y que lo están llamando de un modo que a él no le gusta y que a veces el docente, por la carga de trabajo o por no darle importancia, dice, bueno, no, pará, dejá esto, son cosas de pibes. A veces no mirar, no responder, no acompañar, no darle importancia a ciertas cosas que se consideran menores, pueden ser después la consecuencia del efecto trágico tipo bola de nieve, que un día se produce un hecho desagradable que no sabemos por qué ocurrió, pero que podíamos haber prevenido. Entonces, voy a lo mismo. Me parece que la intervención docente frente a un problema, sea mínimo o sea de mayor gravedad, es lo que permite de algún modo esclarecer y plantear reglas de juego más claras. Si vos los pibes, si vos planteás reglas de juego claras, hay un sociólogo, psicólogo, Richard Sennett, genial, que en uno de sus libros, un capítulo de su libro se llama, en el libro La Autoridad, ese capítulo se llama Legible y Visible. Y vuelvo a esto y digo, si vos como adulto sos legible y visible y dejás claras las reglas de juego, es mucho más probable que las cosas empiecen a funcionar. Ahora, si nos quedamos patinando en la escuela adultocéntrica, en donde funcionaba la autoridad de la imposición, donde yo te pido que rindas una prueba, pero te pido que rindas y que la entregues en tal fecha, y yo ni siquiera cumplo, ni te digo cuál va a ser la fecha de mi devolución. Si yo te digo que no uses celular, y yo estoy en el escritorio usando mi celular, y así podría seguir, entonces me parece que no hay reglas claras, o en todo caso, sí, pero son arbitrarias. Bueno, lo que planteás es esto de educar con el ejemplo. Esta frase tan común, bueno, educar ¿no? Que se vuelve muy actual hoy. Me parece que en todo caso, te digo, el gran desafío de estas horas, ¿sabes qué? Es, o como lo decís vos, o te diría, es tratar de acortar la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y lo que hacemos. Te repito, los pibes aprenden más de lo que ven, que hacemos, que de lo que le decimos que hagan. Entonces, me parece que es importante tratar de ser coherente entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Por eso me parece importante decirte que ser legible y visible, que los pibes de movida sepan cuáles son las reglas que vamos a tener entre ustedes y yo en estas clases, cómo vamos a trabajar, cómo se va a evaluar, cuáles son los tiempos para entregar el trabajo, cuáles son mis responsabilidades como docente, aclaran las cosas y no queda nada a la deriva ni efecto sorpresa. Y eso ayuda mucho a, de alguna manera, clarificar cuál es el sentido y cuáles son las razones por las cuales estamos juntos 6 horas durante 2 mañanas de cada semana. Entonces me parece que ahí hay cosas para revisar. Gabriel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por tu palabra, que por supuesto es bienvenida, porque sos parte de la realidad de todo esto, ¿no? De la educación, así que muchísimas gracias por eso. A vos. Gracias por habernos acompañado. Este fue un nuevo programa de La Realidad. Nos volvemos a encontrar próximamente.